¿Vamos? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, porque has plantado unas semillas muy interesantes. De hecho, has tocado muchos temas que creo que están también en lo que yo quería aportar, ¿vale? No sé si voy a poder desarrollar. Me gustaría solo cordiarte 30 segundos. ¿Qué quieras? En los 80, no, en los 90, estuve trabajando con un grupo de hombres rescatando del trabajo. Micro, que no se te oye. Gracias. En los años 90 nos reunimos unos 20 hombres recogiendo el trabajo que se hacía en Canadá y en Estados Unidos sobre los grupos de hombres para tratar de descubrir una nueva masculinidad. Yo te lo digo por eso, porque no me extraña que viviremos en una onda parecida porque el trabajo está. Sí. Yo en los años 90 estaba todo con temas muy espirituales. También. Bueno, también, está bien la observación, ¿no? Quizás hasta que me di cuenta de que el espíritu había que bajarlo a la tierra, de algún modo, ¿no? Sin raíces no hay alas y tenemos que tocar de pies al suelo para poder elevarnos, porque si no empezamos a navegar y perdemos la conexión con la vida, ¿no? que se muestra aquí. Bueno, voy a presentarme un poquito. Me llamo Luis Vilalta Urrea, soy psicólogo, terapeuta sistémico de familia y coach. He escrito un libro que a mí me parece interesante, que se llama Escucha a mi papá. He traído algunos ejemplares por si a alguien le puede interesar. Y habla de educación parental, va dirigido a papás con P, ¿vale? Los subtítulos Nuevas paternidades para padres comprometidos. Me declaro masculinista activo. Igual como hay feministas, pues puede haber masculinistas, ¿no? Masculinista, yo entiendo que el masculinista es aquel hombre o persona que se identifica más con el género masculino y que quiere vivir, lo intenta y lo promueve, su masculinidad de una manera consciente, responsable, respetuosa y ecologista. Yo no entiendo poder vivir la masculinidad de una manera consciente o responsable sin ser ecologista, ¿vale? Quizá ahora esto no se entienda, pero pues a medida que vaya hablando, pues quizá podréis al final entender por qué hablo de ecología. El tema era sexualidad y masculinidades. Podríamos decir sexualidades y masculinidad. O sea, podemos aplicar el género como queramos, en el sentido de plural o no. Quizá hay tantas masculinidades y tantas sexualidades como seres humanos, ¿no? Que se consideren masculinos, evidentemente, ¿no? Aunque yo considero que todo ser humano tiene su parte masculina y su parte femenina, y en algunos pues tiene más desarrollada por algún motivo su parte masculina que su parte femenina y lo contrario, ¿no? Entonces me gustaría poder responder, ¿no?, a una pregunta que me he hecho, que es cómo los hombres podemos vivir y dar a nuestros hijos un modelo de sexualidad saludable. Yo no voy a hablar de pantallas, al menos no de estas, pero en cierto modo, como se ha apuntado aquí, estamos en un escenario. Esto es un teatro. Y cada uno adopta pues un rol en este escenario. Es como si te han dado un guión y te han dicho, mira, tienes que representar este papel. Y muchas veces pues este papel se nos da sin haberlo pedido, y nosotros lo hemos asumido porque considerábamos que era el que nos tocaba, y asumimos el papel de hombre o el de mujer o algo intermedio o algo que no tiene nombre todavía. Claro, ¿por qué soy hombre? Yo me considero hombre. ¿Y por qué soy un hombre? Porque me lo han dicho y me lo he creído, ¿vale? Eso significa que, porque nací con pito, ¿vale?
Si hubiera nacido sin pito, pues me hubieran metido en otro armario. Otra cosa es que luego yo pues me sienta cómodo en ese armario o en otro, intente cambiar o intente crear un espacio nuevo en el que yo me sienta identificado, ¿no? En esta charla o exposición me gustaría hablar un poco de las desigualdades, de lo que esto comporta, también ver el origen y las consecuencias de estas desigualdades. Os plantearé un par de preguntas que para mí me parece muy interesante poder intentar responderlas, y al final pues haré también mi propuesta o mis propuestas para ver si alguno de vosotros o vosotras vibra con estas propuestas, ¿no? Evidentemente voy a hablar de masculinidades, pero es un tema que creo que interesa también a las mujeres o a quien se identifique con el género femenino. La sexualidad tiene que ver mucho con la masculinidad, muchísimo. Y todas las actividades sexuales y todo lo que estamos hablando, la pornografía, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con la manera como vivimos la masculinidad, ¿no? Había un niño, tenía unos 3 añitos y estaba descubriendo su cuerpo y descubrió que algo le colgaba por ahí y se estaba tocando ahí sus testículos, ¿no? Y le dice: mamá, ¿esto es mi cerebro? Y dice, no, hijo, todavía no. Ese es el tema, ¿no? Tenemos una parte visceral, una parte instintiva y tenemos una razón, ¿vale? Y no hay nada más peligroso, a mi entender, que poner el cerebro o la mente al servicio de nuestros instintos y olvidar el corazón. Eso es lo que puede unir de una manera... ¿Sana? ¿Cómo has dicho? ¿Sana? Sana, eso es, la palabra sana, ¿no? Lo que somos como seres humanos, ¿no? La sexualidad es un juego de dominancia y sumisión. Y esa dominancia y sumisión trae desigualdades. Y las desigualdades pues traen conflictos, y los conflictos pues traen resistencias, movidas, etc., ¿no? Se dice de nosotros que somos Homo sapiens. Este es el segundo chiste, ¿vale? Homo sapiens, o sea, a ver, de sapiens, si miramos cómo está el patio, la verdad es que muy poquito, ¿no? Y de homo, pues tampoco, ¿vale? Porque homo, ¿qué significa? Homo significa igual, ¿vale? Y vemos que los hombres, que somos los representantes de los homo, ¿no? Porque de cierto modo, pues etimológicamente hombre debe venir de esta palabra, pues hemos generado muchas desigualdades, ¿no? Claro, y ahora soy psicólogo, estoy hablando, antes han hablado pues unas cuantas psicólogas, terapeutas, ¿no? Y agradezco, porque me es muy difícil ahora ser original, la verdad, con mis aportaciones, o sea, voy a repetir un poco lo mismo, quizá con palabras diferentes o ejemplos diferentes, ¿no? Pero agradezco mucho de que no os hayáis metido con los hombres, porque así esta es la ocasión, ¿no? Para meter, alguien tenía que meterse con los hombres, ¿no? Es que mejor con un hombre, ¿no? Las desigualdades, ¿de dónde proceden, no? Es evidente que tenemos unas desigualdades fisiológicas o biológicas. Esto es muy evidente. Si yo hubiera tenido otras características biológicas, pues ahora no me podría quizá presentar como hombre. Entonces eso ha marcado muchísimo. Los hombres no tenemos la maravillosa capacidad de procrear, por ejemplo, o de gestar, ¿no? Y eso, si algún día vuelvo a este mundo, me gustaría pasar esa experiencia, ¿no? Porque en esta vida me parece que no voy a poder, ¿no? No todo es bonito, en las mujeres. Evidentemente, también han sufrido y continúan sufriendo. También, evidentemente, el nivel de testosterona
es entre 10 y 20 veces mayor en el torrente sanguíneo de los hombres que de las mujeres. Y eso tiene consecuencias. Somos más impulsivos, somos más territoriales, con lo cual vamos meando por todas las esquinas para pues, establecer nuestro territorio, somos posesivos, ¿no? Y somos más agresivos, ¿vale? La mujer está sufriendo precisamente la violencia, ¿no? de la masculinidad, pero no solo la mujer, también el hombre. O sea, hay muchos más homicidios en hombres que en mujeres. Eso no significa que no tengamos que prestar atención, evidentemente, a la violencia de género, por supuesto, y algo hay que hacer, ¿no? O el suicidio. ¿Sabíais que se suicidan 3 veces más hombres que mujeres? Entonces, es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza genera, pues, bueno, genera que en este teatro en el que vivimos, pues, aportamos esa especie de energía. Es una energía, pues, mucho más agresiva, territorial, posesiva, ¿vale? Y eso es nuestro, de alguna manera, nuestro legado animal, lo llevamos, o biológico. Pero de un ser humano hombre deberíamos esperar algo más, porque tenemos razón, ¿no? Y digo deberíamos, porque claro, visto lo visto, pues no sé si utilizamos muy bien la razón, ¿no? Nosotros le podemos decir a un león, oye, espera que las leonas coman, ¿no? Porque ya se han cazado primero. Pero si yo le digo eso a un león, pues me va a mirar así con una cara rara, me va a pegar un zarpazo y se me van a quitar las ganas de decirle nada más a ese león, ¿no? Pero yo no soy un animal. En ese proceso evolutivo del que hablaba Fernando, se espera que yo pueda ser algo más que eso, ¿no? Y entonces para eso también tenemos la razón. Pero la razón la tenemos que evidentemente utilizar de una manera adecuada, no de cualquier manera. Todo este montaje o sistema biológico pues genera evidentemente conductas, hábitos, porque la conducta lleva a hábitos y lleva pues también a estereotipos, ¿no? Y a ideologías y a culturas, aunque entiendo que lo que decían de que no tenemos cultura, a lo mejor nuestra cultura es la no cultura, pero también tenemos una cultura, ¿no? Y ya cuando nacemos, pues estamos ya sometidos a esta cultura. De hecho, desde que nacemos ya nos ponen una etiqueta, por lo que yo comentaba antes, ¿no? Hay una ideología y el sistema intenta absorberle dentro de esas ideologías, ¿no? Y todo eso hace, pues eso, que la masculinidad, la sexualidad sea un constructo. Y yo crea que como soy hombre, debo vivir la sexualidad de una determinada manera. Por ejemplo, pues no puedo vivir la sexualidad si no hay coito. Pues eso es una creencia, ¿no? La sexualidad es mucho más que eso, ¿no? Sobre todo si ponemos, es decir, si lo vivimos desde la completud, ¿no? También desde el corazón, el amor, que es una palabra que he escuchado poco aquí, pero que también Fernando lo ha comentado, ¿no? Qué importante que es, sobre todo para los hombres, que nos cuesta mucho establecer vínculos afectivos a veces, ¿eh? Bien, ¿qué hacen estas ideologías? Pues estas ideologías lo que hacen es decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien para un hombre, lo que está bien para una mujer, lo que está mal para uno, lo que está mal para el otro. Y en realidad lo que hacen es distribuir privilegios, ¿vale? Y los privilegios generan diferencias. Y lo que lleva a eso, pues el conflicto, la competitividad. Entonces estamos en un mundo competitivo. Porque es una energía masculina que la llevamos. El hombre lo lleva. Y por gracia o por desgracia, pues bueno, el tema del patriarcado y todas esas influencias de las ideologías masculinas han marcado y están marcando todavía nuestra vida. Entonces no podemos decir que eso ya está pasado. No, está muy presente, ¿eh?
está muy presente en todos los ámbitos de la vida. Está presente en la sexualidad, pero está presente en la economía, está presente en la política, está presente en el deporte. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con recientes elecciones. Pues es una lucha de poder. Estamos inmersos en esa lucha de poder, ¿no? Entonces, hay algo dentro nuestro que desearía que las cosas fueran diferentes. Pero ese escenario tiene como una serie de reglas que yo no tengo claro todavía si es que las hemos instaurado los hombres o las mujeres o juntos, o es algo que la vida ha creado, ¿no? Esta especie de opuesto, y que en ese conflicto algo aprendan, ¿no? Para evolucionar. Todavía no lo tengo claro, ¿no? Pero ese es el escenario en el que vivimos, ¿no? Para cambiar eso, desde luego es necesario masa crítica. Tenemos que sumarnos a un cambio de mentalidad, ¿no? Y por eso pues yo me declaro masculinista activo, ¿no? Porque de alguna manera si puedo aportar mi granito de arena para que ese cambio se produzca, pues bueno, por eso estoy aquí, definitivamente. La primera pregunta, ¿no? Sería, ¿desde cuándo existen las diferencias y por consiguiente pues los conflictos? Como os he dicho, esas diferencias vienen motivadas por esas ideologías imperantes, ¿no? Por esos sistemas o corrientes de pensamiento. Entonces, intentando ver un poco hacia atrás, estas corrientes de pensamiento, ideologías que surcan, ¿no? Nuestra vida en Occidente, digo, ¿dónde está el origen? El origen está en Grecia. Grecia es la cuna del pensamiento racional, ¿vale? Y se construyó precisamente a partir de los arquetipos, que es una de los conceptos que también se ha mencionado en la ponencia anterior, de la mitología. Entonces, me gustaría hablaros un poco de mitología, ¿vale? De mitología griega, porque ahí podemos entender también cómo funciona el mundo. ¿Qué existía al principio? Pues al principio existía el caos. Pero no solo el caos, existía la oscuridad, que era el Tártaro, y existía un escenario donde luego se iba a desarrollar la vida. ¿Qué escenario era ese? Gea, la Tierra. Y Gea, no se sabe bien por qué, por partogénesis o qué, generó el cielo estrellado. Y también estaba por ahí, de alguna manera avanzando, Eros, que era la fuerza de amor ciego de atracción. Probablemente una fuerza de atracción que está más allá del amor humano. Y Urano se unió con Gea. Por atracción, por el influjo de ese amor de Eros, ¿no? Y claro, en esa unión pues generó hijos con Gea, vástagos, la progenie. Pero claro, Urano no quería perder ser el centro de atención, ¿no? Sus privilegios. ¿Qué hizo? Pues impidió que Gea pudiera dar a luz a sus hijos. Y todos esos hijos, los titanes, quedaron en el seno de Gea. Pero claro, llegó un momento en que Gea dijo, ya está bien, se cansó de ese dominio, de ese sometimiento, ¿no? Con lo cual intentó convencer a sus hijos de que se rebelaran contra el poder tiránico de su padre, Urano. Y uno de los hijos dijo, vale, yo me apunto. Entonces, Gea preparó una hoz. Y cuando ese padre, que era Urano, en un momento de despiste, que se iba a unir a su amada Gea, estaba ahí a por la hoz, vino el hijo Cronos y ¿qué hizo? Pues, ¡zas!, le cortó los genitales. Y los genitales cayeron al mar. Y de la espuma efervescente nació Afrodita, la Venus de los romanos, la diosa del placer, de la belleza y del amor. Eso ya nos quiere decir algo. Para poder vivir el placer, la belleza y el amor, hay que cortar con la tiranía.
tiene que ser algo compartido. Eso ya es la primera lección, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Cronos? ¿Vale? Cronos, que es el tiempo, a partir de entonces se desplegó el tiempo que hizo posible la evolución de la vida y del ser humano y de todos sus procesos de crecimiento. Cronos quitó el poder, destronó a su padre y él se erigió como el señor en ese momento. Pero su padre, con mucha mala leche, le lanzó una maldición y le dijo: tú, como has hecho, serás destronado por tu hijo. Cronos dijo: haré lo posible para que eso no sea posible, para que no ocurra. Cronos liberó a sus hermanos y hermanas titanes y se unió con Rea, una hermana. Los dioses pueden hacer eso. Nosotros también, pero bueno, hay otras consecuencias. Y entonces, pues Cronos se unió con su hermana Rea y evidentemente pues engendró hijos. Pero ya no se fiaba, él recordaba la maldición de su padre, ¿no? Pero ya no se fiaba de retener a esos hijos en el seno de la madre, porque ya había pasado la experiencia, digo, va a ocurrir lo mismo. No. ¿Qué hizo? Obligó a Rea a que le entregara a sus hijos recién nacidos. ¿Y qué hacía? Pues los devoraba. Hay un famoso cuadro de Goya, ¿no?, que se llama Saturno devorando a sus hijos. ¿Ya estoy con el tiempo? Ya puedo empezar. ¿Cuánto tú? 20. Vale, pues vamos por ahí. Entonces, Cronos se los zampaba, ¿vale? Pero la madre de estos hijos, ¿no?, Rea, de luego se hartó y le dijo, en un momento determinado, con el último hijo que tuvo, en lugar de darle el hijo, le dio una piedra, envuelta en pañales. Entonces, Cronos, que al parecer tampoco era muy sapiens, se zampó la piedra como quien se come un garbanzo, ¿no?, bien cocidito, y ese niño creció pues en una isla, ¿vale?, se desarrolló, llegó a la adultez y su madre le dijo: ha llegado el momento. Y en ese momento, ese hijo, que era Zeus, lió una guerra, la lió parda, se alió con los que pudo y destronó a Cronos. ¿Vale? Y en ese momento él se instauró como el señor del cielo y de la tierra. Se casó con una hermana, no se casó, se unió con una hermana, Hera, ¿no?, a la cual era constantemente infiel, ¿vale? Y Hera, pues, paraba loca entre controlar a su marido, ¿no?, y vengar a todas las que le habían seguido, o las que habían matado. De ahí podemos aprender, digamos, dos cosas básicas, ¿no? Una es que la lucha de sexos es una guerra de poder que es arquetípica, o sea, está en el origen de los tiempos, ¿vale? Entonces, pues lo estamos viendo ahora también, los resultados. Eso está ahí, ¿vale? Y segundo, es la repetición. Los hijos repiten lo que ven en sus padres. Y eso es muy importante, porque de eso hemos tratado también, lo han comentado mis compañeras o mis compañeros, ¿no? La única manera de poder cambiar o hacer posible que nuestros hijos vivan una sexualidad sana es que nosotros demos ejemplo de ello. Entonces, en definitiva, eso sería como se podría resumir en una frase, que sería la manera como yo me relacione con tu madre, hijo, te va a influir, incluso condicionar la manera como vas a vivir tus relaciones con las mujeres. Y a la inversa también. La manera como yo me relacione con tu padre, hija, va a influirte e incluso condicionarte la manera como vas a vivir o cómo te vas a relacionar con los niños. Y eso es muy importante. Y solo con que eso quede, y algo hagáis con eso, ya me daría por satisfecho, ¿vale? Pero voy a continuar, si me lo permite, ¿vale? Por eso hay una responsabilidad de la familia y de los padres.
Pero quería comentar algo. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra familia? Tú lo sabes, ¿no? Fantástico. Bueno, famulus viene de famulus, que significa siervo o criado. El pater familias era precisamente el que estaba al cargo de esa hacienda o de ese grupo de seres humanos con lazos consanguíneos y de servicio, ¿vale? Por eso el pater familias, eran pater familias los patricios, los plebeyos eran otra historia, ¿vale? Porque no tenían esclavos y no se podían atribuir el nombre de padre de la familia, ¿vale? Entonces, los hombres llevamos muchas cargas. Yo quiero hablar de hombres, sé que las mujeres también las lleváis, ¿vale? Pero los hombres llevamos muchas cargas y de algún modo hemos de romper esas estructuras. Y la pregunta quizás sería, ¿es posible un mundo en el que no se priorice la competencia y esas luchas de poder? Yo creo que a veces somos muy ingenuos, ¿no? Y hay cosas en la sociedad, en instituciones, la democracia, que creemos que es una igualdad. No, la democracia es más lucha de poder, pero disfrazada. Quizás lo mejor que puede haber, ¿vale? No lo voy a discutir, pero eso es lo que es. O el sistema capitalista. El sistema capitalista es agresivo, es competitivo, fomenta la desigualdad. Y ahí estamos todos. Y la sexualidad está implicada completamente en el capitalismo, ¿vale? Y en la lucha de poder, y en el obtener beneficios, y el negocio y todo eso. Y eso está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que como seres humanos no hemos venido a este mundo para repetir. Hemos venido para aprender, ¿vale? Quizá no somos Homo sapiens, pero deberíamos ser Homo evolutivos. Deberíamos evolucionar hacia algo, ¿no? Y eso solo es posible a través de la conciencia. Entonces, la conciencia creo que solo puede desarrollarse realmente con una orientación espiritual. Esto es un concepto que ha salido muy poco y esta tarde ha comenzado a salir, ¿vale? Creo que la espiritualidad es lo que puede transformarnos realmente. Es lo que puede hacer que la conciencia dirija nuestra vida y no sea el inconsciente y todos esos patrones y programas, ¿no?, que he explicado un poquito, que arrastramos, ¿no? Pero cuando hablo de espiritualidad no hablo de religiosidad, ¿eh? La religión ha sido una ideología que ha reprimido sexualmente y ha fomentado la desigualdad. Por espiritualidad, ¿qué entiendo? Por espiritualidad entiendo que yo debo ser un ser completo y debo integrar mi parte femenina y lo que eso significa. Sé que es un titular, ¿vale? Y cada uno luego lo vivirá a su manera, ¿no? Pero si yo desarrollo mi parte femenina me vuelvo un ser completo y entonces no me relaciono con una mujer, si es con quien quiero relacionarme, buscando que me complete, sino como seres iguales, en un proceso también de crecimiento. Pero quizá la palabra espiritualidad para muchos puede ser un concepto vacío o sin significado o muy abstracto. Entonces quisiera dar 3 propuestas más concretas que para mí tienen que ver con la espiritualidad, pero que se pueden tener en cuenta incluso no siendo espirituales, ¿no? La primera es ser autocrítico. Ser autocrítico. Eso es la función de la conciencia. La conciencia, en el fondo, no es la que me permite ver al otro. La conciencia es la que me permite ver a mí mismo y la implicación, ¿no? Y en todo lo que está ocurriendo, yo no me puedo desentender. Yo soy corresponsable de todo eso. Y soy corresponsable desde la acción o desde la pasividad, pero soy corresponsable. Por tanto, quiero ser activista, pero activista responsable, ¿no? Desde la autocrítica, aceptando lo que puedo no hacer bien y con la intención de aprender, de hacerlo mejor que antes. Segundo punto,
la cooperación. Eso, si yo coopero, no estoy en la competencia, ¿no? Y eso me hace ver a mi compañero o mi compañera como un igual, me hace ver a mi compañero o compañera como un adulto, no yo como papá normativo o protector, ¿no? O como un niño que necesita ser protegido, ¿no? Y el tercer punto es el respeto a la tierra, porque si no estaré repitiendo lo mismo que Urano y va a venir mi hijo y me va a destronar. Pero si no hago yo el cambio, le paso el papel le paso la responsabilidad a mi hijo, y mi hijo por lealtad va a intentar repetir lo que yo hago. Por tanto, quiero ser una persona consciente, responsable, respetuosa y ecológico. Y de ahí, pues, ese masculinismo, ¿no?, del que intento de alguna manera hablar y ser un buen ejemplo. Masculinismo no existe en el diccionario, ¿vale? Quizás es una palabra que deberíamos tener. Muchas gracias.